Mayordomía, las motivaciones del corazón. Lección 11. Las deudas, una decisión diaria. El propósito de la lección de esta semana es que debemos apartarnos de las deudas como nos apartaríamos de la lepra. La lección la dividiremos en 3 partes. La primera, un cimiento débil para el cristiano. La segunda, una exhortación a la economía. Y la tercera, la tentación a especular. Frecuencia Cristiana. Muchísimos, no hemos aprendido a mantener nuestros gastos dentro de los límites de nuestras entradas. No hemos aprendido a adaptarnos a las circunstancias y pedimos prestado una y otra vez, y en esta forma quedamos agobiados por las deudas y en consecuencia nos desanimamos y descorazonamos. Dios nos dice que no seamos vencidos por el desaliento, si estamos trabajando con toda nuestra capacidad para aliviar la situación. Iniciemos con la primera parte, un cimiento débil para el cristiano. Deuteronomio 28:12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchísimas naciones, y tú no pedirás prestado. Es cuestión de sentido común evitar las deudas por todos los medios. También la Biblia nos aconseja que evitemos salir de fiadores de las deudas de otras personas. Proverbios 17:18. El hombre, falto de entendimiento, presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Las deudas influyen en el futuro y nos obligan a someternos a sus demandas desde su condición de debilidad financiera. Son un elixir suave que a los cristianos se les hace difícil rechazar y administrar. Las deudas tal vez no sean inmorales, pero no fortalecen la vida espiritual. Hay que tener estrictamente en cuenta la economía, porque en caso contrario se contraerán deudas. Mantengámonos dentro de los límites, apartémonos de la deuda como nos apartaríamos de la lepra. El endeudamiento puede convertirse en sometimiento financiero que nos haga siervos del prestamista. Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del prestamista. Debido a que las deudas están tan entretejidas con las estructuras de nuestro mundo económico, pensamos que son la norma. A fin de cuentas, hay naciones enteras que están endeudadas. ¿Por qué las personas no pueden hacer lo mismo? Esta es una actitud equivocada. Hagamos un pacto solemne con Dios prometiendo que mediante su bendición pagaremos las deudas y luego a nadie deberemos nada, aunque vivamos solamente de lo más indispensable. Neguémonos a complacer el yo, por lo menos mediante estamos asediados por las deudas. Neguémonos a complacer nuestro gusto, neguémonos a satisfacer las complacencias del apetito. Ahorremos los centavos y paguemos nuestras deudas. Eliminémoslas tan pronto como sea posible, y cuando nuevamente seamos un hombre libre, no debemos nada a nadie, habremos alcanzado una gran victoria. La deuda es un cimiento débil para los cristianos. Puede perjudicar nuestra experiencia espiritual e impactar en nuestra capacidad financiera para apoyar la obra de Dios. Nos priva de nuestra capacidad de dar a los demás con confianza y nos quita oportunidades para recibir las bendiciones de Dios. Debiéramos de tomar decisiones diarias que nos ayuden a evitar toda deuda innecesaria. Continuemos con la segunda parte, una exhortación a la economía. Lucas 9, 16 y 17. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Cristo dio a sus discípulos una lección de economía que merece cuidadosa atención.
realizó un milagro para alimentar a los millares de hambrientos que habían escuchado sus enseñanzas. Sin embargo, después de que todos hubieron comido y quedaron saciados, no permitió que se perdieran los pedazos. El que podía, cuando fuera necesario, alimentar a la vasta multitud por su poder divino, invitó a sus discípulos a recoger los pedazos a fin de que nada se perdiese. Esta lección fue dada tanto para nuestro beneficio como para el de aquellos que vivían en el tiempo de Cristo. El Hijo de Dios se preocupaba por las necesidades de la vida temporal. No descuidó los sobrantes rotos del festín, aunque podía ofrecer otro igual cuando Él quisiera. Las lecciones de Jesucristo deben introducirse en toda fase de la vida práctica. Deben practicarse la economía en todo. Recójanse los pedazos para que nada se pierda. Existe una religión que no toca el corazón y que llega por lo tanto en consistir solamente en palabras. No se introduce en la vida práctica. Debe entremezclarse el deber religioso y la más elevada prudencia humana en las actividades comerciales, a fin de familiarizarnos con los chascos, pruebas y tristezas que afectan a los seres humanos. Cristo descendió a las más bajas profundidades de la desgracia y la humillación. Recorrió la senda que Él pide a sus seguidores que recorran. Les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Pero los que profesan ser cristianos no están siempre dispuestos a practicar la abnegación que el Salvador requiere. No están dispuestos a limitar sus deseos a fin de tener más recursos para dar al Señor. Uno dice: mi familia tiene gustos dispendiosos y me cuesta mucho sostenerla. Esto demuestra que tanto él como su familia necesitan aprender las lecciones de economía enseñadas por la vida de Cristo. A todos llega la tentación de satisfacer deseos egoístas y exorbitantes, pero recordemos que el Señor de la vida y de la gloria vino a este mundo para enseñar a la humanidad la lección de la abnegación. No debiera manifestarse extravagancia en la construcción de casas lujosas, en la adquisición de muebles costosos, en la compra complaciente de vestidos mundanos o en el consumo de alimentos exquisitos. En cambio, al hacer todo esto, todas estas cosas, pensemos en las almas por las cuales Cristo murió. Hagamos morir el egoísmo y el orgullo. Que nadie continúe gastando recursos en multiplicar fotografías para enviar a los amigos. Ahorremos cada peso que podamos ahorrar para que los encantos incomparables de Cristo puedan presentarse a las almas que perecen. Satanás sugerirá muchas formas cómo podemos gastar el dinero, pero si éste es gastado en la complacencia de sí mismo y en cosas innecesarias, no importa cuán bajo sea su costo, no es gastado para la gloria de Dios. Consideremos bien este asunto y veamos si estamos negándonos a nosotros mismos en la forma como debiéramos hacerlo. ¿Estamos realizando sacrificios a fin de enviar la luz de la verdad a los perdidos? En la iglesia debiera de haber un solo interés, un solo deseo debiera controlar a todos, el deseo de conformarnos a la imagen de Cristo. Cada uno debiera esforzarse para hacer por Jesús todo lo que sea posible mediante el esfuerzo personal, los donativos y el sacrificio. Debiera de haber alimento en la casa del Señor, y esto significa una tesorería llena a fin de contestar los llamados macedónicos que se reciben de todas partes. Cuán lamentable es que nos veamos obligados a decir a los que claman pidiendo ayuda: no podemos enviarles ni hombres ni dinero, tenemos una tesorería vacía. Que todas las monedas de 10 centavos, de 50 centavos y de 1 peso que se pierden por la causa del amor egoísta del placer, a causa de alcanzar las normas dadas por el mundo mediante el amor al ocio, sean dirigidas hacia el conducto que fluye hacia la tesorería de Dios. Hay que abrir nuevos campos de trabajo, hay que añadir almas a la fe, nuevos nombres que deben aparecer en los registros de la iglesia, nombres que también aparecerán en los registros inmortales del cielo. Ojalá que pudiésemos comprender lo que podría hacerse con el dinero gastado en la gratificación del yo. La causa de Dios mantiene una exigencia continua, por lo tanto la laboriosidad se requiere de parte de todos.
encumbrados y humildes, ricos y pobres, a fin de devolver a Dios los réditos debidos, para que haya alimento en su casa y pueda ser sostenidos los siervos a quienes Él ha llamado a la obra de comunicar la verdad a un mundo que perece. Dios no solo requiere el diezmo, sino también pide de todo lo que poseemos sea usado para su gloria. No debemos ser derrochadores, porque los bienes que poseemos son propiedad de Dios. Ni un peso, ni 10 centavos son nuestros. El malgastar el dinero en lujos priva a los pobres de los recursos necesarios con los que podría proporcionárseles alimento y ropa. Lo que se gasta en la gratificación, en el orgullo en el vestir, en casas, en muebles y en decoraciones, aliviaría las aflicciones de muchas familias necesitadas y afligidas. Los mayordomos de Dios deben ministrar a los necesitados. Este es el fruto de la religión pura e incontaminada. El Señor condena a los hombres por la satisfacción de su complacencia egoísta, mientras sus semejantes sufren por falta de alimento y de ropa. La religión pura y sin mancha delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. El Señor pide a cada uno de sus hijos que haga brillar la luz del cielo, la luz del amor sin egoísmo del Señor, en medio de las tinieblas de esta época degenerada. Si Él ve que lo reconocemos como el dueño de nosotros mismos y de todas nuestras posesiones, si Él ve que utilizamos todos los medios que nos ha confiado como mayordomos fieles, registrará nuestros nombres en los libros del cielo como obreros juntamente con Él, como socios en su gran empresa de salvación, para trabajar en bien de nuestros semejantes y en el día final experimentar gozo al ver que los recursos utilizados sabiamente para ayudar a otros han hecho que mediante nosotros el nombre de Dios sea alabado. Debemos comprender la tremenda pecaminosidad de gastar el dinero del Señor en necesidades imaginarias. El gasto de sumas que parecen pequeñas pueden desencadenar una serie de circunstancias que se proyectarán hacia la eternidad. Cuando se realice el juicio y se abran los libros, se nos presentarán el lado desventajoso. El bien que podríamos haber hecho con los pesos acumulados y las sumas mayores que pueden emplearse únicamente en propósitos egoístas. Jesús no requiere del hombre ningún verdadero sacrificio, porque lo único que nos pide es que abandonemos son las cosas que nos harían mejor si no las tuviésemos. Debemos abandonar solo lo más pequeño, lo que tiene menos valor, para llegar a tener lo que es más grande y más valioso. Toda consideración terrena y temporal debe subordinarse a lo que es más elevado y eterno. El pueblo de Dios debiera de practicar una estricta economía en sus gastos, a fin de tener algo que llevar a Dios, diciendo: de lo recibido de tu mano te damos. En esta forma, su pueblo debe expresar agradecimiento por las bendiciones recibidas de Él. Así es también como pueden hacerse tesoros junto al trono de Dios. El Señor ha ordenado a su pueblo que salga del mundo y viva separado de Él. La ropa llamativa o cara no sienta bien a los que creen que estamos viviendo en los últimos días del tiempo de gracia. El apóstol Pablo ha escrito en 1 de Timoteo 2 del 8 al 10: Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y con modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponden a mujeres que profesan piedad. Aún entre los que profesan ser hijos de Dios, hay quienes gastan en ropa más de lo que es necesario. Debiéramos vestirnos pulcramente y con buen gusto, pero no es nuestro vestido lo que da valor ante la vista de Dios. Dios valora el adorno interior, las gracias del Espíritu, la palabra bondadosa, la consideración hacia los demás. Finalicemos con la tercera parte, la tentación a especular. San Mateo 4, 8 y 9. Y le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares.
Satanás ha destruido a muchas almas, induciéndolos a colocarse en el terreno de la tentación. Se aproxima a ellas tal como lo hizo con Cristo, tentándolos a amar al mundo. Les dice que pueden invertir con provecho en esto o en aquella empresa, y ellos obedecen de buena fe sus insinuaciones. Pronto son tentados a apartarse de su integridad a fin de asegurarse tantas ganancias como les sea posible. Su proceder puede ser perfectamente legal de acuerdo con las normas del mundo, y sin embargo no puede soportar la prueba de la ley de Dios. Sus motivos son puestos en duda, y se llega a sospechar de ellos, suponiendo que obran con falta de honradez para beneficiarse a sí mismos, y así se sacrifica esa preciosa influencia que debiera de haber protegido celosamente para beneficio de la causa de Dios. El negocio, que podría haber sido un éxito financiero manejado por un estafador que habría vendido su integridad por amor a las ganancias mundanales, es enteramente inapropiado para un seguidor de Cristo. Todas estas especulaciones llevan aparejadas pruebas y dificultades que no se alcanzan a percibir y constituyen una terrible prueba a los que se dedican a ellas. Es un experimento peligroso para los miembros del pueblo de Dios dedicarse a la especulación. En esa forma se colocan en el terreno del enemigo y se exponen a grandes tentaciones, chascos, pruebas y pérdidas. A esto sigue una inquietud febril, un gran deseo de ganar recursos con gran rapidez que lo que las circunstancias presentes podrían permitir. Ahora mismo, durante el tiempo de gracia, todos estamos siendo probados. Satanás está obrando con sus encantos y sobornos seductores, y algunos pensarán que han hecho una gran especulación admirable por medio de sus planes. Pero ocurre que cuando creen que están surgiendo con seguridad y se están elevando en su egoísmo, llegan a saber que Dios puede esparcir con más rapidez que con la que ellos pudieron juntar. Decidamos hoy proponernos no incurrir en ningún tipo de deuda, y si ya incurrimos en ella, pagarla lo más pronto posible. También practicar estrictamente la economía en todo e imitar la experiencia de Abraham. En Hebreos 11, 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios.